regresamos a esta hora de la mañana o a esta hora del día. Usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis, mesa de debate, y en este fin de semana le doy la bienvenida al maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro Felipe, ¿cómo está? Buen día. Gracias por acompañarnos, y también nos va a acompañar en esta mesa de análisis el día de hoy Javier Rodríguez Alcalá. Javier. Hola Claudia, buen día. Cuenta, te saludo, Maestro, buen día. Buen día, buen día. Bueno, pues gracias por acompañarnos, y el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, y es un tema que está dando mucho de qué hablar a nivel nacional, y es el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay quienes dicen que, y bueno, y así lo han señalado, es el combate a la corrupción, un ente en el combate a la corrupción, pero hay quienes dicen que no, que se trata de un arma política. Iniciamos con usted, maestro Felipe. Sí, se pone de moda, entre comillas, esto por la salida del ministro. Ayer la renuncia del ministro, presuntamente sujeto a investigación por la inteligencia financiera de Hacienda. Lo que nosotros consideramos, esta unidad, bueno, ya tiene tiempo, los gobiernos priistas. Lo que vemos aquí, que al parecer la 4T ha refinado estos procedimientos para el tratamiento a sus contrincantes o a sus enemigos, y por ahí ya se le empieza a llamar la Santa Inquisición, el inquisidor Santiago Nieto. Los exhiben, los presionan a la gente, a los que ya no quieren en el grupo, en el equipo, personas que ya venían, por ejemplo, ese ministro con un nombramiento de 15 años que se termina ahí por el 2030. Nadie renuncia nada más por gusto. No siguieron el procedimiento, no lo han seguido en muchos casos. Primero exhiben, presionan y luego provocan la renuncia. En este caso también se comenta por ahí que pues las decisiones ya de los colaboradores o los funcionarios se toman en las mañaneras, porque ahí también ahí se exhibió al ministro con presuntos depósitos en Europa sin que estuviera nada comprobado. La unidad de inteligencia financiera se entiende que recibe todos los movimientos inusuales, le llaman ellos inusuales, y hay un límite de cierta cantidad para considerarlo inusual. Hay otros que ellos lo consideran como preocupantes. Preocupantes es cuando ahí intervienen fuentes de alguna institución bancaria, de la Comisión de Valores, en fin. Pero si en el primer trimestre de este año, por ejemplo, hay 50,000 operaciones inusuales, y nada más le ponen atención, consignan alrededor de 90, entre ellas la del ministro Medina Mora. Pero hay sus procedimientos. En este caso el señor goza de un fuero. El procedimiento debe haber sido a través de la Cámara, de la Procuraduría, la Cámara de Diputados, un juicio político para que el señor se vaya. Yo no creo que haya renunciado nada más porque sí. Tenemos la presidenta, el antecedente, la presidenta del Tribunal Electoral, la presidenta Otálora, también renunció. La presionan, renuncia a la presidencia. Yo creo que es un método que inventaron los tricolores. Sigue la 4T, un poco más refinada. ¿Con la mano más pesada? Con la mano más refinada, no manotazo, un poquito más refinada, pero también con algo de indecencia, no moral. Hay una indecencia ahí. Primero exhiben, que también alegó el ministro, primero exhiben, presionan, y en este caso hay ahí una aclaración que hizo el señor. No fueron 102 millones de pesos o dólares, fueron 4,5 millones de pesos los que él hizo ahí en unas transferencias. Aparte dice, no coinciden con los ingresos. El señor, lo que tengo entendido, es propietario de varias empresas que generan bastantes utilidades. Vamos a ver cómo se conducen en los siguientes. No creo que cambien en este procedimiento para darle garrote a sus contrincantes. Dicen que ya lo traían en la mira. Ya lo traían en la mira, y no nada más a él. Ya se han dado cambios ahí. Ya la versión es que ya la 4T va a contar ya con 4 posiciones
como hemos comentado aquí, el que paga manda, el que paga manda, y en este caso ellos quieren tener su equipo, su grupo, se meten en el poder judicial. Ahora, también está por ahí un indicio de la mano también de Monreal del Senado, ahí también intervino, pidiendo una investigación al ministro. Ese sería el ministro sin cartera, el secretario de Gobernación, ejerciendo funciones de gobernación, ese sí, mano pesada, dando manotazos por su intención, pues, de colocarse en la trayectoria hacia la candidatura presidencial. Javier Rodríguez Alcalá, la unidad de inteligencia financiera, ¿un instrumento de combate a la corrupción o un instrumento para someter al adversario? Pues dicen que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Sin lugar a dudas que la Cuarta Transformación, su bandera de inicio, fue el combate a la corrupción. Y obviamente que esta es bien vista, bienvenida y aplaudida. El problema es que cuando se tiene visos de que se está convirtiendo en una cuestión de carácter político. Sin embargo, bueno, la historia ha dado cuenta de que no han sido pocos, aunque no sean todos, que han caído en actos corruptos. Yo me preguntaría en el caso del ahora exministro, ¿por qué renunció? ¿Por qué se va? Si no tienes nada, como decías, maestro, tiene otros negocios, obviamente no es rico de ahora. ¿Y por qué dejar el puesto? Pues tiene que entrar en una defensa, salvo que, bueno, pues haya algo atrás, que no es válido como quiera que sea, ¿no? O sea, no es válido utilizar el combate a la corrupción para presionar sino a tus enemigos, a quienes no forman parte de tu equipo, y poder colocar ahí a otros. Eso es lo que, bueno, sería criticable. Hoy por hoy, sin lugar a dudas, que la Secretaría de Hacienda ha sido un arma recurrente siempre en el ámbito político. Antes, a través de auditorías, a las empresas de los políticos que de pronto no estaban en el ámbito del poder, les caían auditorías y no crean, les digo por conocimiento, que les practicaban hasta 8 o 10 auditorías tratando de encontrarles algo. En aquellas que estaban limpias, en las que no, pues en la primera entraban en negociación. Y hoy creo que es lo mismo, sin embargo creo que es más fuerte, son corregidos y aumentados, sin embargo, amparados por una bandera del combate a la corrupción. Es una vieja estrategia esto, sin lugar a dudas. de las Pero como decía el maestro, más refinados, pareciera más limpio. Sí, pareciera más limpio, y como dentro de esa estrategia dice, pégales en el económico, pégales en las finanzas, pégales en las propiedades, y hacia ahí se está viendo que van encaminados hacia ese renglón, pero no tan solo en el centro, en la ciudad, en el centro del poder, también en los estados. Aquí tenemos filtraciones. La otra, exhibir ante la opinión pública. Se han dado filtraciones de que fulano está siendo investigado, de que sutano. Sí. Bueno, esta acción que realiza la Unidad de Investigación Financiera a nivel nacional, ¿podría precisamente aterrizar a los estados? Bueno, es que no necesitan moverse mucho para confirmar con documentos. Todos los bancos, cuando hay operaciones superiores a los 10,000 pesos, tienen que darle aviso a la unidad de inteligencia financiera. Cuando compras un terreno, cuando alguien compra joyas, cuando compra alguien un carro, no los puedes comprar en efectivo. Sí, pero a los adversarios políticos, ¿esto ya les está quitando el sueño? Sí, claro. Posiblemente algunos, seguramente algunos, yo no creo que a muchos, porque también están encaminados hacia las propiedades. Pero dicen que nadie aguanta una auditoría, escuchas la palabra auditoría y... Es que, fíjate, en teoría, si se trabajara bien en contra de la corrupción, así como decimos en lo de seguridad pública, con esas cámaras que te pueden leer las placas y decir quién es el dueño y si están sobrepuestas, así, si esto operara sin fines políticos y que cada quien cumpliera con su labor, no habría esto es antilavado de dinero y hacia el terrorismo van encaminados, sobre todo al lavado y terrorismo. No sucedería nada desde el momento en que tú no puedes comprar un carro en efectivo, ni siquiera hasta por tanta cantidad, ni tú puedes cambiar
cobrar un cheque en efectivo por más de 5,000 pesos, o sea, todo eso lo tienes que denunciar. Ahorita están encaminadas a las organizaciones civiles porque ahí es donde se está una fuga de dinero y no nada más de procedencia dudosa, sino también sobre los impuestos, o sea, la evasión de impuestos. Pero se utiliza, volvemos a lo central, más con fines políticos. Y también hay entidades, Jalisco y otras, que han creado sus unidades de inteligencia financiera, pero también sobre lo mismo, para atacar, para contrarrestar, para mantener un expediente. Ya no hay el CISEN, pero tienes inteligencia financiera, los expedientes ahí van a estar. ¿Para qué? Aquí tengo esto, necesito que renuncies. Volvemos al viejo dinosaurio tricolor, renunció por motivos de salud. Listo, aquí está el expediente, necesito tu posición, tu puesto, y se acabó. Para amagar al adversario. La misma pregunta, Javier Rodríguez Alcalá, ¿esto podría aterrizar en los estados? ¿Habrá quien le quite el sueño con esta situación? Yo creo que sin lugar a dudas habrá a quien le quita el sueño. Habrá quien le quita el sueño porque, pues hombre, por lo menos la historia ha dado cuenta de que los erarios han sido saqueados. Los gobiernos que van llegando en su momento te hablan de que fue un mundo de corrupción, de que nos dejaron en bancarrota, pero nunca vimos un acusado. Acá, en este caso del fiscal, habrá que ver, exministro, habrá que ver si finalmente se concluye un proceso. Yo creo que si las unidades de inteligencia financieras funcionan, van a faltar celdas. Si es que fuera así. En el combate a la corrupción. Sí, es lo que yo digo. Si esto funcionara bien, no habría fugas, no había lavado, no había fuga, cuestión de impuestos. Pero también veo yo que les falta personal. Dice, en el primer trimestre manejaron 2.5 millones de movimientos inusuales. ¿Con qué los van a investigar? ¿Cómo los van a investigar? No obstante, con los sistemas electrónicos, decía yo, la compra de vehículos, para formar una sociedad, para invertir en una empresa con cierto capital, tienes que darle conocimiento. Los bancos le tienen que dar conocimiento. Ahora, se llaman acciones vulnerables. Las acciones vulnerables, las casas de juego, ese tipo de eventos le tienen que dar aviso sobre los clientes. ¿Realmente están cumpliendo? ¿Lo están cumpliendo? ¿Le estarán dando seguimiento? No, le dan a ciertos, cuando son sus contrincantes, por motivos políticos, para abrirse camino, para cerrar candidaturas, así lo concibo yo, así lo percibo. Pero sí se aplica con el ciudadano común. Yo les voy a platicar un caso de un buen amigo no agraviando, que de pronto depositó 50,000 pesos. Y van a quererlo, le mandó a hablar a Hacienda. Hacienda esta que tenemos aquí en el 14, para que justificara de dónde había sacado los 50,000 pesos. Obviamente que los probó porque es un hombre honesto. Se los había prestado a un amigo, se los pagó y los depositó. Y le mandaron a hablar. Yo me pregunto, ¿a qué político le hayan mandado a hablar para que justifique un ingreso que yo creo que 10 o 20 veces mayor que este? Exactamente, mucho mayor que los Tú ves el sistema el SAT. Y yo te digo porque, bueno, pues caray, tienes amigos en la vida. Que mes con mes les llegan requerimientos porque no lo presentó un día después. Y es un tipo que paga 60 pesos por mes de impuestos. Yo creo que les sale más caro el notificador que lo que va a recaudar cuando existen las grandes empresas a las que se hacen los ojos y oídos sordos, ¿no? Maestro. Sí, fíjate, volviendo al caso, hace, no sé, 5 o 6 años, un compañero de aquí le congelaron también su cuenta, no sé, todavía tenía problemas, amparos y más amparos, le congelan una cuenta por 650,000 pesos que no pudo recuperar, no sé si último, porque lo habían indemnizado en un partido político, lo liquidaron, empezó a depositar el dinero y le congelan su cuenta. Y dice, bueno, pero si va y dice, oye, esto fue una cuestión laboral, nada. Y como tú dices, si tú no te pasas la declaración, Hacienda te multa, te sanciona. Sí, pero al ciudadano común. Yo dudo mucho que a las grandes empresas
les lleguen requerimientos de esta naturaleza, ¿en serio? O sea, ese es el punto. Pero sí les llegan a aquellas empresas que sus propietarios andan metidos en el ámbito político. Ahí sí, cuando hay que amagarlos. Si cada quien, decía yo, de Hacienda, de inteligencia financiera, de todo esto, cumpliera con su labor, no habría necesidad de nada de esto. En la compra de terrenos, en el pago por servicios, joyas, arte, yo decía, porque todo se tiene que reportar y no habría ninguna cuestión de lavado, ninguna sospecha, absolutamente, cada quien pagaría sus impuestos, claro, y todo arreglado. Lo cierto es que se espera que este sea el inicio precisamente de una serie de situaciones en el combate a la corrupción por parte de la Unión de Inteligencia Financiera, quien ya ha señalado que se han presentado más de 18,000 sanciones a los servidores públicos. Si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Hazlo súper, hazlo con H-E-B. Flecha de res para asar, $69.90 el kilo. Bistec sin hueso para asar, $129 el kilo. Y picaña de res, $144 el kilo. Vigencia al 7 de octubre. En tienda o en línea, hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. El derecho al acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de prensa y derechos como a la participación, indispensables para nuestra democracia. El Estado está obligado a permitir el libre acceso a la información pública, estableciendo mecanismos de difusión. Es tu derecho, ejércelo diariamente. Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia. Vamos a esta mesa de análisis, hoy platicando acerca del trabajo, decíamos, de la Unidad de Investigación Financiera, de Inteligencia Financiera, perdón, lo que están realizando en este momento. Hay quienes dicen, pues es un combate a la corrupción, y definitivamente quien se encuentra al frente, Santiago Nieto, dice, pues va, para combatir esa corrupción, pero también hay quienes dicen, no, lo estaban utilizando como un instrumento, como un arma para someter o para destruir a los enemigos políticos, a los adversarios. Javier Rodríguez. Pues mira, la percepción es esa. Y yo creo que en esencia es un buen órgano para entrar en este combate frontal a la corrupción. Sin lugar a dudas que es extraordinario este sistema. El problema es que no lo hagas de manera generalizada. Claro, habría argumentos, como decía el maestro hace un momento, pues a lo mejor no tienen el personal suficiente, pero habrá que recordar que corrieron válgame la expresión, dieron de baja cualquier cantidad de empleados del SAT. A lo mejor ahora van a fortalecer esta unidad que es de combate a la corrupción. Ojalá y así sea, ojalá así sea. Si fuese así, lo que tú decías, maestro, si se tiene un control sobre todo esto, pues va a llegar un momento en que vas a cuidar todos los aspectos y vas a pagar tus impuestos como lo hacen en otros países sin mayor problema. También, claro, esto me supongo que va a ir de la mano de pues de esa idea de que todo aquella propiedad o recurso que haya sido mala vida, pues hacer la propiedad del Estado. Y entonces, pues ahí sí. Maestro Felipe. Sí, se entiende que los bancos, las casas de cambio, fíjate, hasta las casas de cambio tienen que dar aviso a inteligencia financiera si tú vas a hacer una operación por $250, o sea, todo eso, tienen que identificar a la persona, claro. Todo eso se haría.
Con mayor razón en las operaciones electrónicas, porque aparte, cheques, operaciones, ahí se le da seguimiento. El control, el efectivo es más difícil, es muy difícil ahí seguir, no se puede seguir a una operación por efectivo. Pero sí hay casos también de políticos que pasaron por 12, 13 países hasta que llegó el dinero a depositarse en una cuenta en México. O sea que ese ya es un sistema más especializado. Sí, como la famosa estafa maestra, ¿no? Que lo triangularon y no sé cuánto. Finalmente, como lo dice el maestro. Lo que pasa es que no es única. La inteligencia financiera de México no es única en México. Hay en 150 países, claro. O sea, todos bien se entiende que bien organizados para darles y intervienen rápidamente en cada país. O sea, se están al tanto. Por eso el problema es la voluntad política, ¿eh? Sí, sin embargo, ¿hasta dónde llega? El problema es la voluntad política, porque como bien lo dices, la verdad es que los mecanismos están establecidos. Hay controles para todo eso. El problema es que no se llevan a cabo. No se llevan a cabo. Yo les voy a preguntar algo. Ustedes dicen que esto es algo que ya se utilizaba en el pasado por otros sistemas políticos. Entonces, ¿de qué se sorprenden? Es que ahora lo están haciendo con más frecuencia. Porque hoy sí se reclama, digo, y es justo, decía, porque fue la gente que nos está escuchando... Pues porque no estábamos acostumbrados a esto. Fue inventado por los tricolores, yo decía, ahora más refinado. Hoy es el presidente, lo lleva a cabo... Porque hoy hay más casos. Ahora con más contundencia, lo están aplicando con más contundencia para presionar, hacer renunciar y poner a su gente. Pero ahora habría que ver hasta dónde realmente van a llegar. Porque bueno, así de entrada, yo creo que estoy casi seguro que el pueblo de alguna manera lo aplaude. Estás combatiendo la corrupción. Estamos de acuerdo en combatir la corrupción. El problema yo creo que va a derivar cuando no concluyas, cuando no cierres el círculo y resulta que, en este caso... Va a ser cuando el señor resulte que es inocente. Ahí van a ser, así son muchos como casos. se hacía en el sistema pasado, ¿no? Que te mantenían 2 o 3 años en la cárcel y luego salías limpiecito a terminar de gastarte lo que te llevaste. En eso va a terminar. Igual que en el pasado. Seguramente en eso va a terminar. Muy seguramente, ojalá que no, pero bueno. Por lo pronto la percepción ciudadana es de que es más de lo mismo bajo otro esquema. Bueno, la percepción ciudadana es que simplemente pues esto quedará para precisamente someter al adversario sin un resultado. Pues es doloroso, es doloroso, porque la verdad es que yo creo que uno de los aspectos que ayudaron a la Cuarta Transformación a llegar fue precisamente la bandera del combate a la corrupción, que nos ha hecho tanto daño que en mi opinión personal creo que es el problema central de todo lo que sucede en nuestro país, la corrupción, del cual también habrá que reconocer, de alguna manera somos parte de eso, de ese mal, desafortunadamente. Así es, desafortunadamente, tan es así que se ha llevado a cabo el bloqueo de cuentas, lo que ustedes mencionaban hace unos instantes también, y se ha sancionado al ciudadano común, no solamente a los funcionarios. Y eso es lo que más duele, el ciudadano común, porque a final de cuentas, si bien es cierto, bueno, hay que pagar impuestos y si estamos obligados porque a tampoco eso, es así, bueno, ¿por qué a mí y a aquellos no? Pues sí, pero es que a lo que voy, Claudia, es que, por ejemplo, el caso que les comentaba, el amigo paga 60 pesos. Pues sí, pero el otro iba a pagar 1,000,000, pues corretéate el del 1,000,000. Digo, como quiere que decir al de los 60 pesos. ¿Porque el otro es poquito, no lo vas a corretear? No, claro que sí. Aquí la queja es ¿por qué al otro no lo correteas? Se aplaude. Ese es el problema. Y que lo la que ley tú se decías, aplique por igual. Se aplaude la intención. Sí, lo que decía el maestro, o sea, si cierras el círculo y haces funcionar el sistema, todos estaremos obligados a cumplir la ley, a pagar impuestos y este sería otro país. Pero todos, no unos sí y unos no. Dos varas, hay dos estamos varas. Estamos en México, Javier. Eso es lo que queremos cambiar, que no caigamos en eso de que estamos en México, lindo y querido, en México todo se puede. No, tú nos prometiste que esto no iba a ser. Entonces, en la demanda ciudadana, por lo menos de mi parte, es esa. Yo estoy dispuesto a pagar impuestos y yo pago impuestos, porque también... Sí, Andrés Manuel López Obrador, un hombre muy astuto, un hombre que sabe bien del manejo político, un hombre que buscó por muchos años llegar precisamente a donde está hoy, a tener las riendas del poder sí, del claro. país. Fíjate, decíamos,
2 varas. Si consultas la relación a quienes condonaron impuestos que se dieron a conocer hace 2 días, encuentras ahí condonaciones de 100,000 causantes. 100,000 causantes. Le llaman ahí amnistía, condonación o perdón. Pero hay en total sumas alrededor de 150,000 del causantes de 2007 al 2019. Oye, pues son 2 varas, pero son miles de millones de pesos que dejan de pagar y a ti, a todos, al común de los causantes, al ciudadano común. Oye, ahí sí le aprietan las tuercas. No hay condonaciones. Ahí no aparece Juan Pueblo. Ese es el problema, que ahí no aparece Juan Pueblo. Todos son amigos de... Y todos son, al final de cuentas, la clase económicamente alta. No quisiera pensar que la 4T lo utilice también como instrumento para funcionarios, gobernadores, funcionarios. ¿Van a terminar en eso? No quisiera, por eso era lo que decíamos al inicio. Y yo les preguntaba que si esto finalmente podría también aterrizar en los estados. Yo estoy seguro lo que tú preguntabas al inicio, que si hay nerviosismo. Yo te aseguro que hay nerviosismo, claro que sí. Porque hay muestra de que la Cuarta Transformación va por todo. Sí, pero mira, hace 2 meses anunciaron aquí 100 y tantos, casi 200 cuentas que congelaron por tanto de algunos prestadores de servicios en la frontera por movimientos inusuales y no quedó en la nada. No quedó en la nada, no ha quedado en la nada. Viene el señor inquisidor a los estados, sí. Hace anuncios pormenores de cada estado, amenaza, dice, como estuvo en Jalisco, como estuvo allá, como estuvo acá. No creo que tarde mucho en venir en Tamaulipas, también con su espada desenvainada, con su procedimiento de inquisición, y al final no queda nada. Pero no quisiera pensar que efectivamente se llegue a utilizar como instrumento para tumbar gente. Pues esto lo estaremos viendo al paso del tiempo, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias por acompañarnos. Gracias también, Javier Rodríguez Alcalá. Gracias a ustedes. Y gracias también a usted por acompañarnos, a usted, audiencia de ORT Noticias. Ya nos vamos, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.